Vamos ahora al verso 6 del capítulo 1 de Esdras, y lo que vemos en este verso es a otro grupo de judíos que, aunque no calificaron para ser protagonistas, digámoslo así, de la restauración, sí estuvieron dispuestos a colaborar con oro, con plata, con sus bienes, con ganado y cosas preciosas. Ya mencionamos que así como el pueblo de Israel salió con riquezas de Egipto, así el pueblo de Judá está saliendo con mucha provisión para su tierra de regreso. Y el punto acá es que esta gente, digamos, no calificó para ser restauradores. Sin embargo, sí tuvieron participación en la restauración, dando los recursos. Este llamado podríamos calificarlo como un llamado menor, ya que la verdad no estuvieron dispuestos a salir de Babilonia. Sin embargo, no cabe duda que toda esa gente generosa y de buen corazón también se identificó, mis hermanos, con la visión, ya que ofrendar es poner de alguna manera también la vida. Técnicamente, aquellos que ofrendan están dando, hermanos, también de su tiempo, de su esfuerzo, y como sabemos, los recursos son vitales para la obra del Señor. Dios, cuando da una visión, siempre también Él mueve los corazones para que haya una provisión. Hay tres maneras, dicen algunos, de ser misioneros, y yo creo que tienen razón: yendo, ofrendando y orando. Algunos que no pueden ir, ¿entiende?, van a ofrendar, pero algunos no pueden ni ir ni ofrendar, pero sí pueden orar. Así que a unos Dios escoge para ir, a otros para ofrendar y a otros para orar. Así que eso es lo que vemos acá: gente que sí abrazó la visión, pero no estuvieron dispuestos a ir, pero sí a colaborar. Los versos 7 al 11, vemos que el rey Ciro devuelve todos los utensilios de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en la casa de sus dioses. ¿Se recuerdan? Incluso en los días de Belsasar, ¿se recuerdan?, nieto de Nabucodonosor, esos vasos fueron usados de una manera ilícita, indigna, en borracheras, en orgías. Eso lo puede leer usted en Daniel capítulo 5. Eso provocó que Dios enviara un juicio finalmente sobre Belsasar, ¿se recuerdan? Y ahí fue cuando entraron los medopersas ya a la conquista y, desplazaron a los babilonios. Ahora, hablar de los vasos de la casa de Dios en un sentido es hablar también de nosotros, porque nosotros somos, dice Pablo, como vasos en una gran casa. Así lo dice 2 de Timoteo capítulo 2 versos 20 y 21, ¿verdad? Hay diferentes clases de vasijas en la casa de Dios. Hay de madera, de barro, también hay de oro, de plata, en fin. Pero el punto acá es que el Señor quiere limpiarnos para ser usados. Gloria al Señor. Y es triste, pero muchos vasos de la casa de Dios, o sea, hijos de Dios, en vez de estar sirviendo en su casa, están hoy en toda clase de lugares del mundo participando de borracheras y de orgías, así como sucedió con los vasos de la casa de Dios en los días de Nabucodonosor y de Belsasar, su nieto.
Y sucede, ¿verdad? Ahora muchos vasos de Dios están en lugares inapropiados, donde no debieran estar. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 3 que nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hemos hecho la voluntad de los gentiles, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. No es bueno pues que los creyentes que somos vasos de Dios estemos participando de cosas que no honran a Dios, sobre todo cosas tan terribles. Pero como vemos aquí en sombra, hermanos, el Señor quiere regresarnos al lugar que pertenecemos, al lugar que los vasos del Señor realmente pertenecen, a la casa de Dios. Aleluya. Así que Ciro mueve el corazón de Dios a Ciro. Dios mueve el corazón de Ciro para que él devuelva todos los utensilios y los vasos de la casa de Dios que fueron llevados por Nabucodonosor años antes. Por supuesto, él no solo los va a regresar, él también los va a limpiar de todas esas inmundicias para ser reinstalados nuevamente en su casa, en la iglesia. Es interesante que en la narración se registra el dato exacto de los tazones, la cantidad de tazones y de tazas de oro y de plata, el número de los cuchillos y otros utensilios que fueron devueltos. Es muy interesante esto, los judíos son muy minuciosos en todo esto. Y como sabemos, hermanos, cada número en la Biblia tiene un mensaje. Así que estos números que aquí se ponen, estas cifras que aquí se mencionan, hermanos, tienen una razón de ser y hay un mensaje escondido detrás de cada uno de los números. La numerología bíblica es un curso también muy interesante donde encontramos el significado de los números. No vamos a ver esto, ustedes lo tienen en su texto, en su libro, así que ahí lo pueden revisar por el tiempo. En el capítulo 2 vamos a ver ahora lo siguiente, capítulo 2 de Esdras y versículo 1 y 2, ahora dice lo siguiente: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Josué, es lo mismo, es el mismo, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Raún y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Aquí vemos a los líderes entonces del primer retorno de Babilonia a Jerusalén bajo el mando de Zorobabel. El total de ellos, incluyendo a Zorobabel, eran 11. El número 11, hermanos, según la numerología bíblica, tiene que ver con ser purificados. Esto se deduce principalmente en el asunto de cuando Judas fue quitado. Mientras Judas estaba, digamos, dentro de los 12 apóstoles, como que había contaminación allí, ¿verdad? Al salir Judas, los 11 restantes pues fueron purificados. El mensaje para nosotros hoy es que en el mover de restauración que pronto viene, gloria al Señor, junto con el avivamiento que tanto estamos esperando, solo el liderazgo purificado será usado por Dios. Solo el liderazgo purificado será usado por Dios. Esto se confirma en Zacarías capítulo 3, donde vemos cambiar las vestiduras del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, que Dios manda a cambiar las vestiduras de Josué, hijo de Josadac, que era uno de los líderes en esta primera expedición. Zacarías tiene una visión ahí en el capítulo 3 y hermanos, se ve allí
que Josué, hijo de Josadac, está con vestiduras viles. Josué, el sumo sacerdote, aquí en representación del pueblo de Judá, estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos y guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Gloria al Señor. Y como sabemos, él subió con Zorobabel. Él fue el segundo de a bordo de Zorobabel en la primera expedición. Y aquí Josué, hijo de Josadac, este gran sacerdote, sumo sacerdote, representando al pueblo, le tuvieron que ser cambiadas las vestiduras. Le tuvieron que ser cambiadas las vestiduras. En otras palabras, pues solo aquellos que estén purificados, el liderazgo purificado va a ser usado por Dios en la restauración. Muy bien, hablemos un poquito sobre Zorobabel, el protagonista, digámoslo así, de la primera expedición principal. Gloria al Señor. Si vemos en la genealogía de Cristo, hermanos, de Mateo capítulo 1, nos damos cuenta que Zorobabel era de un linaje real. Él era del linaje real. Él venía del linaje de David, y nada menos que fue el tatarabuelo de Jesús, según Mateo capítulo 1, versos 12 y 13. Ahí dice: después de la deportación de Babilonia, Econías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Gloria al Señor. Si no se hubiera, hermanos, interrumpido, digamos así, la monarquía por razón del cautiverio, lo más seguro es que Zorobabel hubiera sido uno de los reyes de Judá, pero fue interrumpido esto. Sin embargo, Dios lo usó como el primer líder del primer retorno de Judá. Zorobabel fue el primer gobernador también de Judá después del exilio. En un sentido, también Zorobabel fue un tipo precioso de Cristo, porque como veremos en un momento, él fue el comisionado por Dios para edificar el templo en Jerusalén. Y Cristo dijo de él mismo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Así que como Zorobabel fue el comisionado para edificar el templo, reedificar el templo, y Cristo dijo que él iba a edificar la iglesia, entonces Zorobabel en un sentido es un precioso tipo de Cristo. Zorobabel significa nacido en Babel, nacido en Babel o en Babilonia, y esto es muy revelador. Todos los reedificadores en aquel tiempo salieron, hermanos, de Babilonia. Igual debe ser hoy. El pueblo de Dios también tiene que salir de Babilonia, y los reedificadores, para poder, hermanos, ser parte de esa maravillosa obra, ¿entiende? Tienen que haber pasado la experiencia del cautiverio, digámoslo así. Tan especial, hermanos, era Zorobabel, que Dios le da una promesa incluso para el milenio. Ageo capítulo 2 y versículo 23 se dice de él: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Pastor Bailey
dice que esta es una promesa para Zorobabel en el milenio. En el resto de todo este capítulo 2, vemos, hermanos, la lista de todos aquellos del pueblo que valientemente hicieron el viaje a Judá en el primer retorno, saliendo desde Babilonia hasta Jerusalén. La lista que aquí se nos presenta hace un total de 42,360 personas. En el verso 64 vemos eso, 42,360 personas, sin contar los siervos y también los cantores. Se nos dice también que toda esa congregación estaba unida como un solo hombre, unida como un solo hombre. Gloria al Señor. Así lo dice el verso 64. Y saben, este asunto, hermanos, de la unidad es algo que vamos a estar encontrándonos una y otra vez acá en estos libros de restauración. Y la razón es porque uno de los requerimientos claves, hermanos, para el cumplimiento de la restauración de su iglesia y el avivamiento que viene, hermanos, es la unidad finalmente del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Ahí dice que todos estos, ¿cuántos? 42,360 personas, sin contar los siervos y los cantores, estaban unidos como un solo hombre. Gloria al Señor. Hermanos, esto ya lo han repetido una y otra vez los maestros, pero hay 4 niveles de unidad que la iglesia debe de experimentar. Son como una progresión y tenemos que pasar de un nivel de unidad a otro nivel de unidad. El Salmo 84 y versículo 11 nos habla de la unidad del corazón. Ahí dice: unifica mi corazón para que tema tu nombre. Si no alcanzamos la unidad interior dentro de nosotros, jamás podremos pasar al siguiente paso, al siguiente escalón de unidad. El capítulo 4 de Efesios y versículo 3 nos habla del segundo nivel de unidad, que es la unidad del Espíritu. Gloria al Señor. Solícitos, dice Pablo, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero el Señor quiere que continuemos escalando en los niveles de unidad. Y en tercer lugar tenemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto ya es complicado porque tiene que ver con la unidad doctrinal. Y sabe, la iglesia verdadera, genuina, llegará finalmente a una unidad doctrinal. No todos van a entrar a ese grupo, pero la iglesia verdadera va a alcanzar eso. Y cuando ya se llegue a ese punto, entonces se entrará al Salmo 133, la unidad de los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria al Señor. Y ahí se habla del monte de Sión, ahí en el 133 de los Salmos, que es finalmente la meta nuestra. En Nehemías, hermanos, encontramos otra lista que complementa a esta lista que vemos en todo este capítulo 2, de tal manera que si cotejamos ambas listas, se puede presumir que el número de judíos que retornaron con Zorobabel en esa primera expedición asciende a 50,000 personas. 50,000 personas. Esto es más del doble de las personas que fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor. Más del doble de las personas que fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor.
Si a esto añadimos que solo, hermanos, un 10% salieron de Babilonia, solo un 10% de los cautivos salieron de Babilonia, no cabe duda que el pueblo, hermanos, ahí en Babilonia se multiplicó de una manera enorme ahí en el cautiverio. Hermanos, el cautiverio hace que el pueblo de Dios se multiplique. Hermanos, recuérdense ustedes lo que sucedió a Israel allá en Egipto. Entre más los oprimían, dice la Escritura, que más se multiplicaban. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 1 del Éxodo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ya después los israelitas en Egipto se les empezó a volver un problema al faraón. Mire lo que dice el verso 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Gloria al Señor. ¿Cuántos llegaron a Egipto? ¿Cuántos llegaron a Egipto? ¿Se recuerdan? 70 personas. ¿Y salieron cuántos? 3 millones, eran 600,000 varones, sin contar mujeres y niños. Bueno, pensemos entonces un poquito, pongámosle una mujer a cada uno y hijos. Por lo menos 3 millones, por lo menos 3 millones de judíos, y solo entraron 70. Así que los cautiverios, hermanos, funcionan para que la iglesia se multiplique. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta es otra de las muchas bendiciones que tienen los cautiverios. Qué honor, hermanos, qué privilegio que se haya registrado esta lista de pioneros de la restauración. ¿Sabe? Los judíos se han caracterizado por llevar registros minuciosos de ellos, de lo que hacen. ¿Entienden? Para ellos todo gira alrededor de su genealogía. La herencia, el matrimonio, el ministerio, todo va de acuerdo a su pedigrí, a su genealogía. Así que para ellos los libros donde están los registros, los currículos, son determinantes, Si no tenían esto, no podían comprobar quiénes eran, qué hacían y qué derechos o qué herencia tenían ellos. Ahora, imagínense, hermanos, si esto es así con ellos, los judíos que son tan minuciosos en todo eso, ¿cómo es el asunto en los cielos? Pensemos un poquito en eso. La Biblia dice que en el juicio final se van a abrir los libros. Se van a abrir los libros. Además del libro de la vida, se van a abrir otros libros. El libro de la vida determina si somos o no salvos, porque el que no está escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Pero los otros libros, seguramente el de las memorias, que es uno de los libros que se menciona en la Escritura, en Malaquías capítulo 3 y verso 6, determinarán el grado de gloria o de condenación de cada uno, porque ahí se lleva el registro minucioso de cada uno. En el libro de las memorias, en los cielos está anotando todo. Apocalipsis capítulo 20 y verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. ¿Y qué más? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Gloria al Señor. Hermanos, el pastor Bailey dice en cada uno de sus libros una y otra vez, y cuando venía él acá, y los maestros de Sion también lo repiten constantemente, los ángeles de Dios están anotando cada detalle de lo que pasa en el mundo entero,
cada detalle de lo que pasa con cada persona. Y la iglesia, por supuesto, no está exenta de esto. Principalmente la iglesia está siendo observada por los ángeles. A cada iglesia se le han asignado de parte de Dios ángeles que apuntan todo lo que sucede dentro de la iglesia en cada culto, cada gesto que las personas hacen, ¿entiende? Cada palabra que dicen, cada pensamiento que tienen, cada acción que hacen, que hacemos, los ángeles están apuntando eso, porque las iglesias tienen ángeles asignados para eso. Cada iglesia tiene asignada ángeles entonces encargados. Hace un buen número de años, el doctor Bailey estaba hablando de eso y estaba hablando de que hay algunas iglesias que lamentablemente lo que tienen ahí son ángeles caídos, ángeles caídos. Y yo me preocupé un poquito cuando él contó eso y él decía que Dios le abría los ojos a las iglesias donde iba y él podía ver los ángeles encargados de esa iglesia. Acuérdese el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia. Hay ángeles asignados para cada iglesia. Yo me preocupé un poquito cuando oí eso y entonces le dije, Pastor Bailey, le dije yo, y nosotros cómo andamos. No te preocupes, ustedes tienen 2 magníficos ángeles, dijo. Y eso, ya respiré yo tranquilo. Ustedes tienen 2 magníficos ángeles y eso me llenó de gozo. Así que podemos estar tranquilos, ¿verdad? Ahora, si a esto añadimos, hermanos, que cada uno de ustedes tiene un ángel asignado para usted, cada uno de ustedes tiene su ángel, cada uno de ustedes tiene su ángel. Hebreos capítulo 1 y versículo 14 dice que son espíritus que están al servicio de los que serán herederos de salvación. Así que los ángeles están apuntando cada detalle de nosotros. Los libros van a ser abiertos y hermanos, ahí se va a descubrir absolutamente todo. Hoy en la noche, si nuestros ojos fueran abiertos, podríamos ver la cantidad de ángeles. Esto está lleno de ángeles aquí mismo. Son como los reporteros de Dios, cubriendo cada detalle de este seminario, de lo que está sucediendo acá. Están viendo si estamos o no poniendo atención, ¿verdad? Si estamos abiertos a su palabra o estamos resistiendo a su palabra, porque también sucede eso, ¿verdad? Ellos anotan aún cuando damos la ofrenda y con qué actitud damos la ofrenda. El pastor Bailey también menciona en su libro del cielo y del infierno una situación, una anécdota. Él narra cómo un hombre que llegó al cielo, pero cuando estaba aquí en la tierra, él, debido a que no pudo hacer rápidamente sencillo un billete de $5, cuando se recogía la ofrenda, él quería hacer sencillo para solo dar un dólar, ¿verdad? Así que no tuvo tiempo para hacer eso, así que se forzó a dar los $5. Pues bien, después de un tiempo, este personaje, este hermano murió y fue al cielo. Era un buen hermano. Y se dio cuenta que en el registro del cielo se le había anotado solo $1. Solo $1, aunque él había dado $5. Y cuando él reclamó al ángel que le estaba dando su registro allá en el cielo, el ángel le explicó que debido a que su intención
era dar $1 y no 5, es por eso que solo se le acreditó $1. Así que todo eso está siendo anotado. Gloria al Señor. Hermanos, con mucha vergüenza tengo que confesarles que eso mismo me sucedió a mí hace muchos años, cuando yo recién era convertido y cuando 5 quetzales valían 5 quetzales, hermano. ¿Entiende? Eso hace 40 años. Pues fíjense que yo abrí mi billetera y estaba un poco oscuro, y en lugar de sacar un billete de a 50 centavos, que en ese tiempo todavía existían, saqué uno de a 5. Pero cuando ya me fui a tomar la camioneta, me di cuenta que había dado el de a 5. Pero bueno, el asunto está que ya sé, cuando llegue allá, que se me va a anotar el de 50 centavos, no el de 5 quetzales. Y al día siguiente yo le pregunto a la señorita que recogió la ofrenda, porque era un culto de jóvenes y era la encargada de recoger la ofrenda para los jóvenes. Yo le dije, mira, tú recibiste un billete de 5 quetzales. Sí, cuando lo diste yo dije, qué generoso el hermano Ricardo. Porque 5 quetzales era dinero antes. Gloria al Señor. Muy bien. Así que los ángeles están registrándolo todo, aún cada palabra que nosotros digamos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, dice Mateo 12:36, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora en esta lista, hermanos, encontramos algo que para los ministros de Dios debe ser una de veras seria advertencia. En esta lista que aparece acá en el capítulo 2 de Esdras. Leamos el verso 61. Entre los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer a una de las hijas de Barzilai, el galaadita, de quien adoptó el nombre. Verso 62, estos buscaron su registro genealógico, pero como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Qué delicado, ¿verdad? Ya les dije que los registros para ellos eran muy importantes, y aquí se registró que ellos no estaban registrados como sacerdotes, fueron excluidos del sacerdocio por eso. Y aquí vemos un par de cuestiones. Algunos supuestos sacerdotes pues no estaban registrados como tales, y hermanos, saben, en los registros de Dios también sucede eso hoy. Algunos supuestos ministros de Dios en los cielos no están registrados como ministros de Dios. Aunque muchos están ejerciendo un ministerio, entre comillas, ¿verdad? Eso no les acredita delante de Dios como verdaderos ministros de Dios, elegidos por Él. Muchos se han autonombrado pastores o apóstoles o profetas o evangelistas o maestros, ¿entiende? Otros han sido ordenados por los hombres, pero Dios nunca los ha llamado a ellos al sacerdocio, nunca los ha llamado a un ministerio de ese nivel. Creo que, hermanos, una de las razones por las que hay tantas renuncias de pastores, y a propósito, el próximo maestro es el hermano Allen Clay, como no se pueden perder el próximo curso. Él siempre hace encuestas en las iglesias donde va y le pregunta a la gente, ¿cuántos saben de pastores que han renunciado al pastorado, a su ministerio? Y siempre hay mucha gente, y él lleva un registro de los pastores que renuncian. Es increíble la cantidad de pastores que renuncian. Y yo creo que una de las razones por las que muchos pastores renuncian al pastoreo es porque sencillamente no tenían un genuino llamado de parte de Dios. Hermanos, la presión para los pastores es terrible. Eso es algo terrible. Y lo digo yo. Gloria al Señor.
para ejercer un ministerio primario, claramente vemos que la elección, hermanos, debe ser dada por Dios. La elección debe ser dada por Dios. Bueno, claramente lo dice Efesios capítulo 4 versículo 11. Y Él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Cristo. Cristo es el que tiene a su cargo el llamado de los ministerios primarios, de los 5 ministerios. Y como dice Hebreos capítulo 5 y versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Gloria sea el nombre del Señor. Nadie puede tomar para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, por Dios, como lo fue Aarón. Una de las razones por lo que la iglesia está como está hoy, hermanos, es porque hay muchos supuestos pastores o ministros de Dios usurpando, hermanos, un sacerdocio que Dios nunca les ha dado. Esto lo vemos en la Escritura, aún desde el Antiguo Testamento. Coré, él estaba celoso de Aarón y de Moisés. Coré también era un levita y bueno, él quiso usurpar también el lugar de ellos y contaminó a Datán y a Abirán, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Pero hermanos, sucede también hoy. Gracias a Dios, en la restauración que pronto viene, se va a descubrir, al igual que en los días de Zorobabel, quién es quién. ¿Quién es quién? Y algunos quedarán excluidos del sacerdocio simplemente porque no fueron llamados por Dios, sino ellos se autonombraron o a alguien se le ocurrió empezarle a decir pastor, ¿verdad? Porque ahora es esto muy común. ¿Qué tal pastor? Solo porque ya predicó una vez. Hermanos, el ministerio pastoral es parte del ministerio quíntuple. Es algo de veras elevado delante de Dios. Otro asunto que yo veo aquí es que uno de ellos, que aparentemente sí era familia sacerdotal, fíjese bien lo que voy a decir, por pretencioso perdió su sacerdocio. Por pretencioso. Para entender mejor esto debemos recordar que en los días de David, cuando éste huía de su hijo Absalón, hubo un hombre anciano muy rico llamado Barzillai, un hombre llamado Barzillai, que ayudó con provisión a David. Eso lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 19 y versículo 32. Ahí dice que él era un anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Este era un hombre llamado Barzillai. El asunto es que un levita sacerdote se casó con una hija de Barzillai, según vimos ahí en el verso 61 de Esdras. Se casó con una hija de este hombre Barzillai y cometió el error de cambiarse el apellido. Porque como este era un hombre pudiente, este era un hombre adinerado, generoso y que anduvo con David apoyándolo cuando huía de Absalón, ¿entiende? Entonces como que digo, no, yo me quiero cambiar el apellido, me quiero cambiar de nombre, y se llamó del nombre de Barzillai, el nombre de su esposa. Así que esto, hermanos, fue suficiente para que fuera borrado del registro de los sacerdotes. Le costó el ministerio, en otras palabras. Él perdió su herencia ministerial por pretencioso. Hermanos, y esto yo lo he visto un par de veces ya en mi experiencia. Yo conozco gente que Dios ha llamado, pero se han casado con mujeres quizás sin llamado,
con su corazón en las cosas vanas de la vida, y ellos lamentablemente han preferido cambiar su llamado por un estatus, digamos, por un estatus en el mundo, porque tal vez ellas son mujeres que tienen cierto nivel, digamos, apellido y con mucho dinero, en fin. Entonces ellos como que se olvidan de su ministerio por vivir una vida diferente. El peligro es que cuando quieren recuperar su privilegio, hermanos, ya sus nombres habrán sido borrados en la lista de los ministros de Dios en el cielo. Como sabemos, los nombres pueden ser borrados en los cielos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Recuérdese que incluso Moisés le pedía a Dios que no le borrara del libro, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuidado con esto, cuidado con esto. Saben, Dios es quien elige nuestra herencia, Dios es quien elige nuestro ministerio. Así lo dice el Salmo 47 y verso 4, dice que Él nos elegirá nuestra heredad. Gloria al Señor. El verso 63 dice que el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdote para consultar con Urim y con Tumim. Así que cuando sucedió este incidente de estos que no encontraron sus nombres ahí registrados, Zorobabel les dijo, miren, detengamos aquí el asunto, paremos esto, ustedes absténganse de comer de las cosas más santas hasta que haya un sacerdote para consultar, ¿verdad? Que tenga Urim y Tumim, que era esta forma que Dios tenía para dar dirección al pueblo de Dios. Estas dos piedrecitas metidas en el pectoral del epod del sumo sacerdote. Este versículo, hermanos, nos muestra que Zorobabel, el gobernador, quiso dirección en lo que hacía. No se precipitó a hacer un juicio con estos que no encontraron sus nombres allí escritos. Y les pidió a estos supuestos sacerdotes que mientras había un sacerdote que tuviera Urim y Tumim se abstuvieran de comer las cosas santas. O sea, un sacerdote que tuviera discernimiento, alguien que tuviera discernimiento para decidir sobre esta situación. Él no quiso cometer ninguna equivocación, como la equivocación, por ejemplo, que cometió David en el pasado, cuando por no consultar a Dios, hermanos, intentó llevar el arca, pero de la manera incorrecta. Y esto trajo gran juicio sobre Israel. ¿Se recuerdan con la temeridad de Usa allá en 2 de Samuel capítulo 6? Ellos llevaron el arca de la forma incorrecta, como lo hacían los filisteos. Y hubo rotura en Israel porque Usa, cuando los bueyes se tambalearon y la carreta iba a caer y él por sostener el arca murió. Y esto fue una tragedia. Así que Zorobabel no quiso cometer el mismo error de David en el pasado, porque hay que aprender de los errores del pasado. Y tampoco quiso cometer el error de Saúl, que Saúl también se precipitó, ¿verdad?, en ofrecer sacrificio sin la aprobación de Samuel, el profeta de Dios. Eso lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 13 y versículo 8. Tenemos otros ejemplos como Usa, que por su orgullo también se metió y sin consultar se metió a querer hacer oficios sacerdotales siendo que era un rey. Esto está en 2 de Crónicas 26 por si usted quiere consultarlo, y le vino un juicio de Dios y fue leproso. Muy bien, en los versos 68 y 69 de este capítulo 2 vemos que algunos jefes de las casas paternas, cuando vieron la condición en que se encontraba la casa de Dios,
¿verdad? Cuando llegaron y vieron cómo estaba, ofrendaron voluntariamente según sus fuerzas para que fuera reedificada. Ya había recursos de todo lo que habían recibido allá en el cautiverio. La gente los bendijo, Ciro los bendijo, pero aún estos que llegaron aquí y vieron los jefes, dijeron no, esto es un desastre, y empezaron a ofrendar. Qué bien, ¿verdad? Las cabezas de casa, hermanos, somos los que en primer lugar debemos dar el ejemplo en colaborar en la obra de Dios. Los ministros, los encargados, los líderes, somos los primeros que debemos responder ante las necesidades de la casa de Dios. En el verso 70 vemos los distintos ministerios que básicamente son los mismos de hoy. En estos últimos días, hermanos, algo que también el Señor está restaurando ya en la iglesia es el orden de los distintos oficios o servicios en la iglesia. Aquí vemos a los sacerdotes, hijos de Aarón, también vemos a los levitas, también vemos a los cantores, también vemos a los porteros, también vemos a los sirvientes. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y estos pues son básicamente los mismos también hoy en lo que es el servicio en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez con unos nombres un poco diferentes, pero básicamente lo mismo. Capítulo 3, hermanos, de Esdras. En este capítulo vamos a empezar a considerar la restauración del templo de Salomón, la restauración del templo de Salomón que había sido totalmente destruido muchos años antes. Pero vamos a empezar a considerar la restauración del templo, comenzando por donde hay que empezar, restaurando en primera instancia el altar. Dice el verso 1, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Antes de continuar para hablar sobre la restauración del templo, comenzando con el altar, debo de hacer acá un paréntesis. Notemos nuevamente cómo la unidad acá se vuelve a mencionar, porque la unidad es, hermanos, un tema de estos últimos días. Dios va a restaurar su iglesia, pero la unidad es determinante. Ahí sí que se juntó el pueblo como un solo hombre cuando llegó el mes séptimo. Aquí vemos que después de haberse establecido entonces los judíos en Judá, se llegó el mes séptimo. Y qué mejor oportunidad, hermanos, qué mejor oportunidad para ellos de empezar la reedificación del templo, celebrando nada menos que las 3 últimas fiestas de Israel, las últimas y más esperadas fiestas de los judíos, que se celebraban precisamente en ese mes séptimo. Como sabemos, hermanos, hay 7 fiestas de Jehová agrupadas en 3 grandes celebraciones. 7 fiestas de Dios agrupadas en 3 grandes celebraciones. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Esta se celebraba, hermanos, en el mes de Nisan o el mes de Abib, que para nuestro calendario es entre marzo y abril. Esto se celebraba el día 14 del primer mes, la Pascua, el mes de Nisan o Abib. La segunda fiesta también era la fiesta de los panes sin levadura y se celebraba de los días 15 al 21 de Nisan o Abib, de ese primer mes del año, que es entre marzo y abril. Y la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, que se celebraba el día siguiente del día de reposo, o sea, el 16. Estas 3 fiestas eran celebradas juntas
como una gran fiesta de los judíos. Después, en el cuarto mes, tenemos la fiesta de Pentecostés, en el mes de Sivan, que quedaba entre mayo y junio. Ese es en el cuarto mes. Esto era exactamente 50 días a partir de las primicias, 50 días después de la celebración de las primicias del primer mes, el día de Pentecostés. Y recuérdense ustedes lo que sucedió en el día de Pentecostés cuando empezó la iglesia. Amén. En el séptimo mes, que es el mes de Tisri, que es para nuestro calendario los meses septiembre y octubre, se celebraba el primer día del séptimo mes la fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas. En el 10º día de ese séptimo mes se celebraba la fiesta de la expiación, y en del día 15 al 21 de ese séptimo mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Estas últimas fiestas también se celebraban juntas, y hasta el día de hoy estas tres, especialmente tabernáculos, es la fiesta de más gozo y es la fiesta más estimada por los judíos y más esperada. Es interesante que esta tercera gran fiesta de Israel, o sea, las últimas tres, especialmente la de los tabernáculos, y lo vamos a estar viendo en este estudio, gobiernan todo el periodo de restauración. Vamos a ver que situaciones importantes sucedieron siempre en el mes séptimo del calendario judío. Esto, por supuesto, hermanos, es profético, pues el número 7, hermanos, entre otras cosas, nos habla del fin, según la numerología bíblica. Y somos, hermanos, nosotros a quienes nos han alcanzado, como Pablo dice en 1 Corintios 10, los fines de los siglos o los últimos tiempos, los privilegiados, hermanos, de participar en la restauración de la iglesia y en el cumplimiento espiritual de la fiesta de los tabernáculos o cosecha final, en ese gran avivamiento que viene. ¿Sabe que el avivamiento que viene espiritualmente es el cumplimiento espiritual de la fiesta de los tabernáculos natural judía? Que, hermanos, esta fiesta tiene unas verdades maravillosas que tienen que ver con lo que el Señor está o va a empezar a hacer muy pronto. Gloria al Señor. En los versos 2 y 3 de Esdras, capítulo 3, leemos lo siguiente. Entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, y como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Verso 3, y colocaron el altar sobre su base. Fíjese bien en este detalle, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Gloria al Señor. Aquí vemos, hermanos, que lo primero que hicieron fue edificar, ¿qué? El altar. El altar. A partir del primer día del mes séptimo, o sea, cuando se celebraba la fiesta de, ¿qué? La fiesta de, no, las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebraba el primer día del mes séptimo. Y ellos empezaron a ofrecer también holocaustos a partir de ese momento, según nos revela el versículo 6. El versículo 6, siempre de Esdras, capítulo 3. Gloria al Señor.
Esa fiesta de las trompetas nos habla, entre otras cosas, de un nuevo mover. Gloria al Señor. La fiesta de las trompetas, entre otras cosas, nos habla de un nuevo mover. Aleluya. En Números 10, hermanos, vemos las razones por las que las trompetas debían sonarse. Ahí se habla de la función. Dios mandó al pueblo de Israel a hacerse 2 trompetas, ¿se recuerdan? Y ahí se habla de las funciones de las trompetas de plata. Gloria al Señor. En primera instancia, las trompetas eran usadas para reunir la asamblea. En segundo lugar, las trompetas eran usadas para reunir a los príncipes, a los jefes de Israel. En tercer lugar, para mover el campamento y proseguir el viaje. En cuarto lugar, para ir a la batalla. Y en quinto lugar, para las fiestas solemnes y principios de meses. Gloria al Señor. En esa ocasión, aunque no se nos menciona que literalmente se tocaron las trompetas, hermanos, espiritualmente se cumplió en ellos la verdad de un nuevo inicio. Recuérdense, ellos estaban regresando y empezando realmente la obra de restauración, porque empezaron a restaurar ¿qué? El altar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que se estaba cumpliendo en ellos, digamos espiritualmente, la fiesta de las trompetas, un nuevo inicio, un llamado a seguir adelante con el Señor, porque de eso nos hablan las trompetas, la fiesta de las trompetas. En esa ocasión, aunque no se... sigamos adelante. El verso 4, mire lo que sigue diciendo. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Acuérdense que las 3 fiestas estaban juntas. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Qué tremendo. Aquí se nos presenta lo que hicieron ellos durante la fiesta de los tabernáculos y los distintos sacrificios que ellos ofrecieron durante esa fiesta. ¿Sabe? En Números capítulo 29, versos 12 en adelante, no lo vamos a leer, tenemos las indicaciones de las ofrendas que se ofrecían durante los 7 días de esa fiesta de los tabernáculos. Es largo, no lo vamos a leer. 29 de Números, verso 12 en adelante. Ahí se habla y se dan las indicaciones de las ofrendas que se ofrecían durante esos 7 días. Y es interesante que el primer día de la fiesta, se debía ofrecer 13 toros en holocausto, 13 toros en holocausto. El segundo día de la fiesta de los tabernáculos se debían de ofrecer 12 toros. El tercero 11, o sea, para abajo. El cuarto día 10 toros. El quinto día 9. El sexto día 8. El séptimo día se ofrecían 7 toros. Como ya sabemos, cada uno de los números en la Biblia tiene un significado y tiene todo un mensaje, hermanos, para nuestra vida. ¿Cuántos toros se ofrecían el primer día? 13, muy bien. El número 13 nos habla de, ¿qué? Rebelión. El segundo día se ofrecían, ¿cuántos? 12. El 12 nos habla de gobierno. El tercer día se ofrecían 11. El 11 nos habla, ¿se recuerdan? Purificado, pureza. Gloria al Señor.
El 10 nos habla de ley. En el cuarto día se ofrecían 10. En el quinto, 9. Y el 9 nos habla de los dones del Espíritu y también del fruto del Espíritu, que también son 9 según Gálatas 5, 22 y 23. Y el sexto día, ¿cuántos se ofrecían? ¿Cuántos? 8. 8. El 8 tiene que ver con nueva vida, un nuevo comienzo, nueva vida. Y el número 7, por supuesto, nos habla de perfección, de plenitud, además de que nos habla del fin, pero aquí nos habla de perfección y plenitud. ¿Cuál es el mensaje entonces? El Señor nos está llevando de la rebelión hasta la perfección, hasta la plenitud. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué lindo es nuestro Dios. Miren cómo todas las cosas están tan claras en la palabra del Señor. Ahora, hablar de altar y hablar de holocaustos, hermanos, que fue lo primero que se restauró, es hablar de adoración. Es hablar de adoración. Y saben, hermanos, lo más importante y lo primero que debemos hacer cuando comenzamos cualquier obra de Dios, sin duda, hermanos, es la adoración. Es la adoración. Juan capítulo 4 y verso 23, ya sabemos este versículo de memoria y ya lo vimos también, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, importante entonces, lo primero, cuando se va a iniciar una obra del Señor es la adoración. Debemos destacar que fueron los principales líderes de esa primera expedición quienes edificaron el altar. Los principales líderes fueron los que edificaron el altar. Fue Jesúa o Josué, el sumo sacerdote, con sus hermanos sacerdotes. Y fue Zorobabel, el mismo gobernador, con sus hermanos, según estuvimos viendo en el versículo 2. Mis amados, el altar, la vida devocional, o sea, la adoración debe ser restaurada, practicada en primera instancia por los principales líderes. Por los principales líderes. Ellos en primera instancia deben de restaurar el altar, la adoración genuina. Si queremos el favor de Dios, debemos ser como Josué y Zorobabel, que lo primero que hicieron fue restaurar el altar. Debemos, hermanos, ser como Abraham. Abraham, a cualquier lugar donde él iba, lo primero que hacía es hacer un altar a Dios. Usted solo tiene que leer la vida de Abraham en Génesis y se va a dar cuenta de eso. Debemos ser también nosotros, hermanos, como Elías, cuando enfrentó a los profetas de Baal. Hermanos, cuando le tocó a él su turno de invocar a Jehová, porque ellos ya habían invocado, ¿verdad?, a sus dioses. Lo primero que hizo el profeta Elías antes de enfrentarlos fue que reparar el altar que estaba arruinado. Dice Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 30. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Cuando él reparó el altar que estaba arruinado, eso lo dice Primera de Reyes 18:30, entonces el fuego de Dios vino, descendió de una manera tremenda y consumió el holocausto, y las llamas incluso lamieron las aguas porque él había regado ese
esos animales con agua. Otro detalle importante aquí, hermanos, en esto, es que el altar se edificó, como leímos en el versículo 3, sobre los fundamentos anteriores. ¿Entiende? Sobre su base original. Qué tremendo esto, hermanos. Se edificó el altar sobre su base original, así lo dice el versículo 3, y colocaron el altar sobre su base. Esto es sin duda muy revelador. Nuestro altar, hermanos, nuestra vida de oración, de adoración, de búsqueda a Dios, debe estar construido sobre los cimientos antiguos, sobre los cimientos antiguos. Los cimientos correctos de una vida devota y de adoración los tenemos en su palabra, hermanos. Lo que conocemos como las sendas antiguas. Así lo dice Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Amén. Preguntad por las sendas antiguas. Aleluya. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Las sendas antiguas es lo que su palabra claramente establece, aleluya, desde el principio. También el 18 de Jeremías y versículo 15 dice en la Biblia de las Américas: pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas se han desviado. Ok, los meses fueron pasando y ahora, hermanos, en el versículo 7 vemos que los restauradores empiezan a abastecerse de todos los materiales necesarios para la restauración del templo. Y como Salomón hizo tratos en el pasado con Hiram, rey de Tiro, para que lo ayudaran en la construcción del templo, del primer templo, sobre todo con madera, ahora Zorobabel hace lo mismo con los sidonios y con los tiros también, en base a la orden de Ciro, según nos revela el versículo 7. Como ya hemos mencionado, cuando los proyectos son de Dios, Él mueve el corazón, hermanos, de las personas y aún de gobernantes que no le conocen. Aquí se cumplió de una manera parcial la palabra de Isaías capítulo 60 y versículo 10, que dice: y extranjeros edificarán tus muros y tus reyes te servirán, refiriéndose a Ciro y a Darío de Persia. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Hermanos, el cumplimiento total de esta escritura, sin duda, será en el milenio, cuando el glorioso templo milenial se construya, pero aplica también acá. Ok, en el verso 8 dice: y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Hermanos, rápidamente, para ubicarnos acá un poquito en el tiempo, debo recordarles que ellos llegaron a Jerusalén en el año 536, como ya vimos, antes de Cristo, por ahí por la primavera, entre abril y mayo, según se descubre entre líneas. Edificaron el altar en el mismo año, pero en el mes séptimo, entre septiembre y octubre. Y ahora vemos que empiezan la obra de restauración del templo en el segundo año después de haber llegado. Esto es entonces en el 535 antes de Cristo. Y se nos dice que fue en el segundo mes. Este era el mes de Iyar, que era entre abril y mayo. En otras palabras, empezaron la obra de restauración de los cimientos del templo un año después de haber llegado en el segundo mes. Eso es lo que
nos dice todo el contexto. Ahora, el hecho que ellos hayan empezado, fíjese bien lo que voy a decir, la restauración del templo el segundo mes del año, también tiene un mensaje para nosotros profético. Recordemos que la Pascua no se celebraba en el primer mes, o sea, en el mes de Nisan, judío, que era entre marzo y abril. Pero Dios, hermanos, estableció en Números capítulo 9 una segunda Pascua en el segundo mes, o sea, en el mes de abril y mayo, para aquellos que por no estar limpios no pudieran participar de la Pascua en el primer mes. Fíjese. En el avivamiento que hubo también en los días de Ezequías, que hubo un tremendo avivamiento, también vemos que hubo necesidad de celebrar la Pascua en el segundo mes que Dios ya había establecido, ahí en Números 9. Porque no se daban abasto en esta ocasión los sacerdotes para atender a toda la gente que venía a participar de la fiesta en Jerusalén, porque hubo un gran avivamiento. Esto lo podemos ver en Segundo de Crónicas, capítulos 29 y 30. El punto es que los judíos de este primer retorno a Jerusalén que estamos estudiando empezaron a reedificar el templo, fíjese bien, en el segundo mes, que era cuando se celebraba la segunda Pascua. Y esto pues yo creo que ustedes ya dieron cuál es el significado. Aquí se nos está hablando sin duda de una segunda oportunidad. Hermanos, Dios con frecuencia, Él muchas veces da segundas oportunidades. Sin embargo, no debemos, hermanos, confiarnos. Muchos abusan de su bondad y creen que Dios está obligado a darles otra oportunidad. Pero eso, hermanos, no necesariamente es siempre así. Ahora, para los judíos reconstruir el templo sí era una segunda oportunidad. Gloria al Señor. El pastor Bailey dice que debemos tener mucho cuidado de no interpretar mal esta verdad, porque algunos, se divorcian y dicen es que Dios me está dando una segunda oportunidad, ¿verdad? Y entonces se van a conseguir a otra. Y eso, hermanos, aquí en la China, según la palabra de Dios, es adulterio. Amén. Así que cuidado, porque no podemos jalar la escritura y retorcerla de esa manera. Termino diciendo un detalle más de este verso 8. Los que fueron comisionados para edificar eran levitas de 20 años para arriba. De 20 años para arriba, dice el verso 8. Y como sabemos, el número 20 nos habla de madurez. En Israel, incluso hoy, hermanos, la mayoría de edad no es como aquí con nosotros, que es de 18 años, sino en Israel hasta el día de hoy, la mayoría de edad es de 20 años. Esto nos muestra lo que Pablo nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6, que no se puede poner a un neófito a edificar la iglesia del Señor, o sea, su templo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, un inmaduro, pues, ¿entiende? Tiene que ser alguien ya maduro. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor?